Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro video más. Y bueno gente, se acaba de anunciar algo que podría cambiar el futuro de los videojuegos, aunque no tanto porque se acaba de anunciar el Unreal Engine 6. Y bien, como ya sabemos, Ark Ascended pues funciona con el Unreal Engine 5 ahora mismo, y para Ark 2 también iba a ser pues el Unreal Engine 5, ¿no? Bueno gente, pues parece ser que con el Unreal Engine 6 puede que Ark 2 sea con este motor nuevo, pero ¿en verdad cambia mucho lo que viene siendo del salto del 5 al 6? Ahora vamos a dar algunas explicaciones porque claro, no creo que haya mucha diferencia, pero algo habrá. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo, pero antes, si no estás suscrito en mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo. Y ahora sí que sí gente, vamos con el vídeo. ¿Quieres tener tu propio servidor de Ark? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de Ark o de otro juego. Pues bien mi gente, pues hace poquito, hace nada, como una hora o así, pues han anunciado lo que viene siendo pues que Epic Games ha insinuado un Unreal Engine 6, y el primer juego que van a sacar con este motor gráfico será el Rocket League. Ya sabéis, ese juego de los cochecitos de fútbol que explotan y demás, ¿vale? O sea, ¿sabéis cuál es? Si habéis jugado o lo habéis visto, es el Rocket League que está en el Unreal Engine 3. O sea, ahora mismo Rocket League que está en el Unreal Engine 3, pero va a pasar al 6. O sea, en este juego se va a nos dar el cambio, ¿vale? O sea, os ponen ejemplo un juego súper antiguo que bueno, que está ahí. Y bueno, ¿no? Que ya la gente está flipando con el Unreal Engine 6 y demás. Pero es que están mostrando un juego muy antiguo ya, un juego que salió en 2015 y fue creado en el Unreal Engine 6. Hay 3, en el 3 fue creado. Y claro, luego tuvo el 4, que ya cambió bastante, del 3 al 4 cambió muchísimo. Y ya la gente al ver que esto va a ser el 6, el Rocket League, también la imagen están diciendo wow, increíble cómo se ve ahora el Rocket League con el Unreal Engine 6, más increíble este motográfico, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, si queréis podemos ver cómo queda el Rocket League con el Unreal Engine 6, ¿no? Y luego pasamos con los detalles para Ark, ¿no? Sobre este motor, ¿no? Así que bueno, vamos a buscar el trailer y os lo enseño. Pues bueno, aquí tenemos el trailer, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? Voy a quitar el volumen porque no quiero que suene más que nada. Pero vamos a ver cómo ha quedado el Rocket League con el Unreal Engine 6, cómo se verá, ¿no? Así que vamos allá. Ok. Y bueno, a ver, déjame poner el play por aquí. Ahora sí. ¿Vale? Pues este va a ser el Unreal Engine 6 en el Rocket League. ¿Vale? Pues se ve así. ¿Vale? O sea, fijaos que cambia mucho, sí. O sea, del Unreal Engine 3 al 6, pues da un salto increíble. O sea, el Rocket League tampoco es un juego que se pueda poner mucho de ejemplo, porque claro, es un juego antiguo y demás. Pero claro, tenemos que ver los nuevos, ¿no? Así que bueno, pues aquí está el pequeño trailer que se ve del Rocket League y pone Unreal Engine 6. Ok, aquí como podéis ver, pues ahí está, ¿no? Y bueno, pues ya poco más, ya no se ve mucho más, solamente la gente aplaudiendo y demás, y ya está, ¿no? Así que bueno gente, pues tampoco es la gran cosa lo que viene siendo el Unreal Engine 6 en gráfico, ¿vale? Me refiero en gráfico, porque también se podría poner en el Ark Ascended cuando salga, ¿vale? Pues ya sabéis que el Wildcard va actualizando lo que viene siendo pues el motor de Ark Survival Ascended, lo va actualizando. Ahora en septiembre
pues tendremos lo que viene siendo la 5.7 y luego pues mientras van saliendo versiones pues cada año irá renovando el motor gráfico del juego para mejorar al menos el rendimiento, porque gráficos ya está bien, o sea, gráficos no va a mejorar, el Arsenal Select no va a mejorar mucho, a no ser que en un futuro lejano salgan en un Unreal 8 y te saquen ahí el ARC con ese motor gráfico y se vea espectacular, se vea súper real y demás, pero bueno, el Unreal 6 no va a hacer que los gráficos sean ultra wow, increíble, GodW, se ven espectacular, no. En Unreal 6 lo que va a hacer va a mejorar el 5, pero no en gráficos. Puede que un pelín sea mejor, menos pixelado y demás, menos píxeles se podrían ver, pero con el Unreal 6 pues lo que mejorará será el rendimiento, eso sí, ¿vale? Porque cada actualización que me meten de la 5 pues el rendimiento va aumentando, ¿no? Va mejorando el rendimiento de lo que viene siendo del juego, ¿no? Al menos de Arsenal Ascended se nota que cada vez que meto una actualización de estas pues va a mejorar, sobre todo con la 5.7 va a mejorar muchísimo, según dicen, esperemos, pero va a mejorar mucho. Y bueno, ahora el ARC 2 que iba a ser con el Unreal 5, pues creo que ARC 2 si sale antes el Unreal 6 que el ARC 2, pues será en este motor gráfico nuevo. Y claro, luego pues llegarán mejoras para ARC 2 si es que llega a salir, ¿no? O sea, tenemos que ver si sale todavía ARC 2, veremos a ver si lo hacen, ¿no? Studio Wildcard lo vais a hacer, ¿no? Lo vais a hacer, ¿no? Studio Wildcard, esperemos que sí. Dijiste para 2028 que iba a ser una beta y demás, ¿no? O sea, un acceso anticipado iba a salir de ARC 2, ¿no? Pues a ver si lo cumplís y espero que sí. Espero que no haya problema por parte de la empresa que lleva Wildcard, Snake Game, ya sabéis. Espero que no se arruine antes. Pero esperemos que sí, que llegue ARC 2 y veamos qué tal funciona en el Unreal 6. Si no, pues mira, si no, coges el Ascended y lo pones en el Unreal 6 y ya está. Va a mejorar su rendimiento a tope. Pero aquí a que salga el Unreal 6, ya están sacando la 5.8, falta también la 5.9 y luego ya será el Unreal 6, digo yo. No será la 5.10 porque no existe, no creo que exista eso, pero será después de la 5.9, pues vendrá la 6.0. Así que yo creo que se vienen mejoras para ARC en este sector, pero no como gráfico, sino como rendimiento, ¿vale? ¿Os imagináis que sacan el Evolve con el Unreal 6? O sea, un remake. No, hombre, no, ya tenemos las acciones. ¿Para qué queremos el Evolve? No, el Evolve ya quedó en el 4 y ahí se quedará. El remake del Evolve este es el Ascended. O sea, es el Ascended, ¿vale? El remaster. Así que el Evolve no va a volver. El Evolve se va a quedar donde está y va a quedar más abandonado y más todavía y todo lo que sea Evolve, ya sea para PlayStation 4, Xbox One, PC, da igual donde sea, que va a quedar abandonado, tanto en móvil también como en Switch. El Evolve va a quedar ahí obsoleto, ya no van a tocar nada porque ya han acabado, pero ya te digo yo que el Unreal 6 no va a mejorar los gráficos, sino el rendimiento, ¿vale? O sea, viene para mejorar lo que no pudo hacer el 5, la parte del rendimiento. Así que veremos a ver qué es lo que pasa al final, a ver cómo lo sacan. Y nada, gente, poco más que decir, la verdad. Así que, gente, ¿qué pensáis vosotros sobre esto? Sobre lo que viene siendo del Unreal 6, ¿qué tal lo veis? Dejadme en los comentarios qué pensáis de ello. Así que, gente, os dejo por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, saben, dejad un like, favoritos, suscribiros, gente, y nos vemos en el próximo vídeo. Y a ver si por fin, con tanta mejora del motor,
pues al servidor de Ascended mejore su rendimiento a tope. Así que gente, nos vemos. Hasta la próxima gente. Chao, chao.